Sí. Pues a pesar del horroroso momento que están viviendo los mercados de renta variable y de divisas, hay gente que todavía se atreve a hacer pronósticos positivos. Goldman Sachs habla de caídas todavía en los próximos meses de un 18% para la renta variable estadounidense, pero sin embargo tenemos que comentar algunas de las previsiones que hacen los grandes gurús, los grandes gestores de hedge funds de Wall Street, y para ello tenemos a Gonzalo Cañete de Soto al otro lado del mercado. Gonzalo, nuestro amigo de Brújula de Mercado. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo estáis? Muy bien, Gonzalo. Queríamos hablarte hoy de las predicciones de un clásico de Wall Street, que es Paul Tudor Jones, que nos habla en una carta que ha escrito a los inversores sobre posibles recomendaciones que se pueden hacer para invertir en estos tiempos tan aciagos para posicionarse pues de cara al futuro. La teoría que tiene Tudor Jones es que va a generarse inflación por este crecimiento del entorno monetario del que habla, que hay una oferta monetaria excesiva. Habla de que la oferta de emisores de dinero nunca ha crecido más de un 5% al año y que es probable que crezca de un 20 a un 40% la oferta monetaria solo en Estados Unidos, y que esto va a generar una serie de expectativas inflacionarias que hacen recomendar unos activos concretos que comentaremos posteriormente. ¿Qué te parece esta teoría? Bueno, me costaría creerla, porque lo que hemos visto desde los últimos años ha sido una impresión constante de dinero, de papel fresco. El balance de la Reserva Federal ha aumentado continuamente y vivimos en una especie de excepción monetaria actualmente, dicho por la Reserva Federal, dicho por el Banco Central Europeo. Cada uno a su manera han asumido que las viejas reglas de juego, curva de Phillips, nivel de precios, el IPC, no funcionan como funcionaban tradicionalmente, y porque en realidad debería haberse visto inflación mucho antes. Sin embargo, un indicador clave que hemos analizado esta misma semana a través de Brújula de Mercado ha sido el ratio Gold Silver Ratio, el GSR, que suele mostrar la relación de cuántos lingotes de plata cuesta una onza de oro, o cuántas onzas de plata cuesta una onza de oro. ¿Y qué ocurre? Que este indicador suele ser bajista cuando se acercan ciclos inflacionistas. ¿Qué ocurre? Que estamos viendo precisamente que cumple un patrón que vaticinaría un sesgo bajista en ese indicador, anunciando un ciclo inflacionista, y no se basa en la moneda, se basa directamente en los metales precisos como el oro y la plata y su relación entre ambos de la actividad industrial vinculada a la plata frente al refugio vinculado al oro. O sea que esto sería interesante, está por ver. Aún así me cuesta, porque toda la inyección de liquidez que hace la Reserva Federal es exportada al mundo entero, porque el dólar sigue siendo la moneda mundial, así que pueden imprimir los que quieran, que actualmente lo que está ocurriendo es que el dólar, lejos de debilitarse para producir inflación, hace falta un dólar barato, pero está pasando todo lo contrario. El dólar sube y sube y sube, porque estamos casi en los máximos de los últimos 10 años en el índice de dólar, porque se sigue demandando dólar como refugio. Se deshacen de los euros, que la zona euro, habría que hablar de ella, está cada vez más delicado a nivel político interno, enfrentamiento entre el BCE y el Tribunal Superior de Justicia alemán, pero cuanto más miedo hay en la zona euro, más se vende el euro y por lo tanto más se compra el dólar, que es la única divisa que podría haber llegado a hacer sombra al dólar, que es el euro. Si el euro está débil, por definición, el dólar se seguirá fortaleciendo. Entre las recomendaciones de Tudor Jones está, por ejemplo, comprar el índice de productos básicos de Goldman Sachs, una canasta de 24 productos básicos, las divisas emergentes, y también, por ejemplo, cosas un poco disparatadas vistas en este momento, como comprar Aussie contra yen. ¿Qué te parece? Sigue siendo una estrategia muy arriesgada, ¿no? Porque esa inflación no se está generando, como tú estabas diciendo. Claro, sin duda lo son. Incluso podemos añadirle el Aussie contra yen, el New Zealand contra el propio yen también. ¿Por qué? Porque están súper baratas ahora mismo con todo lo que ha caído en la zona del Pacífico. La recesión flagrante que experimentó como un flash China desde el inicio de año, más todo lo que traía rastras por la guerra comercial en 2019, han hecho que divisas como el Aussie, como el New Zealand, estén súper baratas contra el dólar. Por lo tanto, a lo mejor por ese motivo recomienda comprar estas divisas, porque suponiendo una recuperación o un fortalecimiento del bloque económico asiático, traería más prosperidad para esas divisas que son las del Pacífico. Y te añado más, las que no menciona pero que también podemos vigilar es la corona noruega, el rublo, el CAD, el dólar canadiense, porque todos están en máximos contra el dólar, precisamente vinculados a una caída brutal y excepcional del petróleo. Estarán de capa caída y sorprende, como ya lo comentamos anteriormente antes de conectar contigo, en nuestro espacio de criptodivisas con Alberto Muñoz, que sorprende la recomendación que hace Tudor Jones de Bitcoin. Habla del Bitcoin como si fuera el nuevo oro de la década de 1970. O sea, compara lo que fue el oro en 1970
como que ese valor lo puede tener a Bitcoin. ¿Qué te parece esa aseveración? Me parece acertado porque ya han llamado al Bitcoin, no de ahora, sino desde casi sus orígenes, el oro digital. Y te diría más, pienso que aunque no, el Bitcoin ha estado fluctuando contra el dólar bastante y cuesta ver un Bitcoin fuerte, teniendo en cuenta lo fuerte que está el dólar en los tiempos que corren, que se está convirtiendo en un activo refugio por los miedos a toda la recesión que golpea a nivel económico global. Y Estados Unidos sigue siendo la principal locomotora económica del mundo y por eso quieres refugiarte en dólar. Pero visto a medio y largo plazo, sin duda alguna el Bitcoin está aquí, no va a desaparecer y ya se ha convertido en una alternativa testeada a una moneda mundial. Por lo tanto, fíjate lo que voy a decir, creo que el Bitcoin y el oro son los puentes de transición o los puentes que nos llevarán hacia un nuevo sistema monetario. Al que le coja en euro, en libra, en dólar, en yen, en lo que le coja, tendrá que tragar con esa transición que se produzca, porque las transiciones monetarias, como ocurrió en Europa, son con una tasa de cambio dictada y negociada previamente, y por tanto te quedas con lo que te den por ella, pero el que esté transacionando dentro de un Bitcoin, dentro de un oro, a esa nueva moneda, podrá salvar, o sea, podrá entrar en Bitcoin con la moneda actual y salir del Bitcoin hacia una nueva moneda en un futuro si es que realmente hay una transición monetaria. Y aparte de esa transición monetaria de la que hablas, tenemos una transición en el modelo de comercio mundial. Las exportaciones chinas han sorprendido esta semana porque han crecido en marzo un 8,5% de manera interanual, y mientras que las previsiones de todos los analistas eran pues que iban a disminuir un 12%. Detrás de todo esto parece que se ha creado un bloque asiático de comercio, ¿no?, en el que China se está desacoplando de Estados Unidos y de todo el mundo occidental y ha creado una especie de área de comercio con Taiwán, Vietnam, Tailandia, Indonesia, que compraron el 50% de los productos chinos en abril de 2020. ¿Qué te parece esta nueva estrategia geopolítica o comercial de China? No, que sin duda, claro que es evidente, porque ten en cuenta que el Road Belt Initiative, la iniciativa de la mayor zona de libre comercio económica que jamás se ha creado, la monstruosidad esta, que por cierto, ya dentro del sector financiero de la India advertían sobre esto, y lo hemos mencionado más de una vez, que la India advertía, no, cuidado con la influencia que va a tener China en toda Asia si dejamos que ese nuevo proyecto salga adelante. Pero a lo que voy, es lógico que la evolución sea hacia un bloque económico mucho más fuerte, del mismo modo que Europa derribó fronteras y creó un bloque económico unido también, nunca se sabe cómo de unido hoy en día, pero se persigue una economía de bloques, más por lo que vendrá. Parece que vamos hacia una escala de proteccionismo, de aumento de la agresividad en la guerra comercial entre Estados Unidos, Europa y China. Son los tres bloques definidos que pujan por dominar o sobrevivir en la economía mundial, y ahí lo veremos. De todas maneras, le queda un largo recorrido a China, porque no hay que olvidar que el principal consumidor hoy en día del producto chino sigue siendo los Estados Unidos. Así que dependen altamente de esa demanda, porque por mucho que desarrollen nuevas vías comerciales con países periféricos a ellos, ninguno tiene el tirón que tiene el consumo norteamericano en la balanza comercial china. Y por último queremos comentar contigo, Gonzalo, las críticas que están surgiendo de Estados Unidos a la política que estamos haciendo monetaria, que es la madre de todas las políticas expansivas monetarias, que ya lo han llamado el comunismo capitalista de Estados Unidos. La crisis traerá, dicen, los siguientes efectos a Estados Unidos, como nacionalizar grandes empresas, grandes corporaciones, y que lo veremos. Y la tesis que se defiende en esto es que a medida que los precios se están inflando por los estímulos monetarios y haya más inflación en ciertos sectores de la economía, el gobierno va a intentar introducir controles de precio, pero esto lo que va a hacer es que se desacelere la producción, que no haya incentivos para la iniciativa privada, que los salarios disminuyan y el desempleo se dispare, lo que solo ofrecerá una solución al gobierno, que es quedarse con esas empresas, esas grandes corporaciones. ¿Te imaginas la General Motors o alguna empresa así que acabe en manos del Estado? Me imagino que exista un proceso de nacionalización de sectores como tal, por el miedo a lo que ha ocurrido. Ya se habla de que tienen que haber sectores que estén controlados con una producción interna y no delegar ciertos activos o ciertos bienes o servicios a países externos, por lo que puede ocurrir, que son estratégicos, etcétera. Ahora, el escenario que plantean me parece que puede ocurrir o puede no ocurrir nunca, porque no hay que olvidar que desde el año 2008-2009 hasta el 2010 o 2011, no me acuerdo, se había inyectado más de 3 trillones de dólares en oferta monetaria y la inflación brillaba por su ausencia. No había realmente una inflación clara ni real, como tampoco la ha habido durante estos últimos años. Por lo tanto, los aumentos de oferta monetaria, por ejemplo, en el caso de Europa, son récords en oferta monetaria y no se produce inflación en Europa. Así que no es que exista directamente más oferta monetaria va a generar más inflación.
porque depende de cómo se transmite esa oferta monetaria, genera un efecto u otro. De momento, a día de hoy, lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Europa, es que más oferta monetaria no ha incrementado los niveles de inversión en capital, que es lo que uno deduciría, y por lo tanto aumentaría la producción y disminuiría el nivel de precios en medio plazo, aumentando también el nivel de empleo y disminuyendo el paro. Eso no ha ocurrido, y por lo tanto este otro razonamiento tampoco podría llegar, o sea, quizá no llegue nunca, el que por aumentar la oferta monetaria se genera una inflación galopante, más en Estados Unidos, que no hay que olvidar que principalmente lo que hace es exportar la inflación al resto del mundo porque vende dólar. Y más hoy en día que no se confía o que estamos viendo cómo la zona euro se pone muy calentita. Cuanto más caliente está el euro, menos te guardas en reservas, bancos centrales, fondos de inversión, menos guardan en euro y más demandan dólar. Y cuanto más se demanda el dólar, más difícil es que se produzca inflación. Por lo tanto, ese escenario puede que llegue o puede que nunca llegue, no lo sabemos. Pues estaremos pendientes, veremos si llega o no llega esa inflación a la zona euro y a Estados Unidos, porque parece que falta nos hace crecer en algún sentido. Gonzalo, muchas gracias por haber estado un miércoles más aquí con nosotros en Mercado de Divisas y te esperamos próximamente. Gracias a vosotros, Raúl, un placer, un abrazo. Gracias.